Significa que una especie ya no sobrevive en este mundo. Ya han habido 5 grandes eventos de extinción en la historia de nuestro planeta. ¿Y si la próxima especie en desaparecer fuéramos nosotros? Apenas prestamos atención al mecanismo planetario que se agita bajo nuestros pies y sobre nuestras cabezas. Al fin y al cabo, somos la especie suprema del planeta Tierra. Prosperamos, consumimos y llevamos el mundo natural al olvido. Solo cuando se produce un acontecimiento dramático, terremoto, erupción, tsunami, se nos recuerda la impresionante fuerza de la naturaleza. A veces, por razones que exploraremos, la Tierra y las especies que la habitan llegan a las manos. ¿Seremos los próximos en caer? La historia solo nos enseña lo que podemos esperar. Tenemos al menos esos 5 acontecimientos planetarios catastróficos de los que aprender, si queremos evitar una calamidad humana. La Tierra ha sufrido 5 grandes extinciones masivas desde hace 500 millones de años. Se les ha denominado los 5 grandes. O los 5 grandes. La primera de ellas es la extinción masiva del Ordovícico final, que puso fin de forma abrupta a un gran proceso de diversificación en el que evolucionaron muchos grupos nuevos. No se sabe si realmente había plantas en la Tierra antes de eso. Y ahora se piensa que la razón principal de que esto ocurriera fue una edad de hielo masiva, muy breve, probablemente de menos de 1 millón de años de duración. En comparación, nuestra actual edad de hielo en la que estamos ha durado por lo menos 2 años y medio, posiblemente 5 millones de años, así que esto fue muy breve y muy agudo. El nivel del mar cayó muy rápidamente, se perdieron muchos ambientes, y luego terminó abruptamente de nuevo. El nivel del mar volvió a subir. Así que ciertamente después de eso tenemos pruebas contundentes de polen de la Tierra e incluso algunos insectos y cosas que muestran que la vida se había trasladado a la Tierra durante el Ordovícico tardío y el Silúrico. Pero después de eso, poco después de eso, en realidad comenzaron a evolucionar en grandes árboles durante el Devónico, a finales del Silúrico y en el Devónico. Y así aparecen lo que hoy conocemos como licopodios o submusgos, pequeñas cosas parecidas a musgos que aún viven cerca del agua. Y hoy son bastante pequeños, pero fueron capaces de crecer en estos grandes árboles, los primeros grandes árboles en los primeros bosques. Y estos bosques en realidad tenemos pruebas de que alteraron el ciclo del carbono, debido a que estos grandes árboles fueron capaces de crecer a través de los paisajes vacíos. Raíces excavaron los suelos y causaron una erosión extrema. Y así los suelos fueron arrastrados a los océanos. Y esto cambió todo el ciclo del carbono. La siguiente fue la extinción masiva del Devónico tardío. En ese caso parece que gran parte del océano simplemente se asfixió, básicamente. Ocurrieron cosas que hicieron que el océano perdiera mucho oxígeno. Posiblemente las plantas terrestres recién evolucionadas provocaron mucha más erosión al excavar sus raíces y hacer que los nutrientes se escurrieran, causando la proliferación de algas que succionaban el oxígeno a medida que se descomponían. Y muchas pruebas apuntan a estos cambios significativos en la Tierra y en el ciclo del carbono como uno de los principales impulsores de la extinción masiva. Y así los fondos oceánicos se convirtieron en una especie de zonas muertas, y hubo varios pulsos. No fue solo un evento individual, así que esto se extendió durante millones de años, muy diferente a la anterior, como ya he mencionado. A la gente le cuesta imaginárselo, pero en el pasado había más tipos de animales que en la actualidad. Así que incluso antes de los dinosaurios, estamos hablando del Pérmico. Antes del mayor evento de extinción de la historia, la extinción masiva del Pérmico Jurásico, había una gran diversidad de diferentes tipos de animales.
y realmente complejo. El llamado escalonamiento ecológico también podría decirse que tan complejo como hoy en día, y la gente no se da cuenta de que hay muchos más tipos diferentes de animales, y con cada extinción subsiguiente seguimos perdiendo planes corporales. Así que como hoy, si estamos al borde de otra gran extinción, en realidad podemos mostrar en el pasado que esto ha sucedido, donde perdemos todos estos planes corporales. Y hay algunos organismos que son realmente raros hoy en día y están al borde de la extinción, y de hecho podemos decir que vamos a perder los principales planes corporales de nuevo, a menos que se conserven, pero en realidad podemos mirar y aprender mucho del registro fósil para mostrar lo que realmente puede suceder después de una extinción masiva y cómo el mundo cambia o puede cambiar. El mayor evento de extinción masiva jamás ocurrido borró casi por completo la vida de la Tierra. El mayor acontecimiento de extinción que ha asolado la Tierra se produjo hace unos 252 millones de años. Esto se llama la Gran Mortandad, pero es en el límite de extinción masiva del Pérmico Jurásico. Así que, en este punto en el tiempo, por lo que sabemos, de todos los estudios fósiles que se han hecho, en términos de todas las secciones geológicas de todo el planeta, en la Tierra y en el mar, sabemos que la magnitud de la extinción fue en una escala que realmente no podemos imaginar. Cerca de 95% de toda la vida en el planeta se extinguió. Fue la única extinción masiva que afectó a los insectos. Por lo que sabemos, las demás parecen no afectar tanto a los insectos, y se cree que probablemente fue causada por toda una combinación de eventos que causaron esta tormenta perfecta de malos ambientes. Así que había cosas como un gran evento de efecto invernadero. El lugar se calentó hasta 10 grados muy rápidamente, posiblemente varias veces. Incluso se cree que evolucionó un nuevo tipo de bacteria que era capaz de descomponer el carbono del fondo marino y convertirlo en metano, que es un potente gas de efecto invernadero. Así que esto afectó el dióxido de carbono en la atmósfera, y también hay una gran cantidad de ácidos y toxinas liberadas a la atmósfera. Así que esto realmente habría afectado a la vida en la Tierra y en particular a las propias plantas. Así que estos enormes bosques fueron realmente aniquilados en este momento. Y probablemente mucho sulfuro de hidrógeno salió de los océanos porque estaban estancados. Y el sulfuro de hidrógeno es un gas bastante tóxico y causó que muchas cosas tal vez murieran por eso, y eso tomó mucho tiempo para recuperarse. Hubo lo que se conoce como una brecha de carbón, lo que significa que no hubo bosques durante unos 5 millones de años, y una brecha de coral, lo que significa que no hubo arrecifes en los océanos durante mucho tiempo. Y los niveles de oxígeno en la atmósfera cayeron en picado desde algo cercano al 30% en la atmósfera comparado con el 21% actual, posiblemente cayendo hasta el 10%. Así que es como estar en el monte Everest, básicamente en el fondo del mar en términos de densidad de oxígeno. En cuanto a la gran muerte, eso es más complicado porque fue un ambiente tan malo durante tanto tiempo que fue causado por estos diversos factores. Y podemos ver en el registro fósil que el clima parecía fluctuar salvajemente durante unos 5 millones de años después de la extinción masiva. Así que las especies que sobrevivieron a esa muerte inicial todavía tenían que capear todos estos grandes cambios que vinieron después, y parece que muchas de las que sobrevivieron eran generalistas. Hoy decimos que si hay otra catástrofe, serán las ratas, las gaviotas y las cucarachas las que sobrevivan. Y son bastante buenos generalistas. Pueden sobrevivir en casi cualquier cosa. No están especializados en ningún alimento en particular, y también tienen ciclos de reproducción rápidos, lo que ayuda. Así que cosas como, digamos, un elefante que tiene un ciclo de reproducción largo, puede que no sobrevivan tan bien y solo tengan pocas crías. Y ese parece ser el patrón en ese entonces también. Pero hay otros grupos que parecen haber resistido cambios ambientales anteriores que fueron eliminados. Algunos organismos, como los trilobites carroñeros del fondo marino, sobrevivieron a numerosos episodios de extinción. Uno de los organismos más exitosos del mar fueron los trilobites, un tipo de artrópodo.
Tuvieron éxito durante varios cientos de millones de años. Evolucionaron en el último precámbrico, por lo que sabemos. Así que estamos hablando de hace unos 550 millones de años, pero tuvieron mucho éxito en el mar por varias razones. También sustituyeron a varios organismos que eran realmente diversos, como los llamados animales taza o arqueocítidos, que perturbaban sus hábitats. Y básicamente hubo una carrera armamentística en esta época. Así que probablemente los trilobites estén entre los 3 grupos más conocidos cuando se habla de seres extinguidos, justo después de los dinosaurios y los amonites. Ciertamente fueron uno de los primeros grupos que dominaron los océanos, con miles de especies. Algunos de los mejores ojos con sus ojos compuestos y una lente hecha de un cristal de calcita, bastante sorprendente. El único animal que ha hecho eso. Pero habían resistido a muchos acontecimientos diferentes, incluyendo supongo varios depredadores diferentes que venían desde inicialmente grandes nautiloideos y luego a los escorpiones marinos y luego los peces blindados. Y parece que resistieron a todos ellos con todas estas defensas muy espinosas. Pero al final, en los eventos de extinción del Devónico, sufrieron un fuerte impacto y casi ninguno de ellos sobrevivió, excepto un pequeño grupo que siguió luchando hasta que finalmente fue aniquilado en el Pérmico. Así que casi todos vivían en el fondo del océano, realmente dependían del fondo marino. Así que tienes las patas, a veces puedes ver sus huellas donde se arrastraron por el sedimento y se comieron los animales y otras criaturas que vivían en el sedimento. Así que si los fondos marinos estaban empezando a morir y nada vivía allí, toda su cadena alimentaria se derrumbó. Así que supongo que esa es una de las principales razones por las que no pudieron sobrevivir. Dependían en gran medida de los fondos marinos llenos de oxígeno y llenos de vida. Es muy triste porque son animales muy interesantes con una gran diversidad y formas hermosas. Un organismo adaptable sobrevivió a la gran mortandad. El Lystrosaurus pasó a ser el de los dinosaurios y mamíferos por igual, incluidos los humanos. Así, durante el Pérmico en Pangea, sabemos por el registro fósil que había una gran diversidad de tetrápodos, es decir, organismos de 4 patas como este tipo de aquí, que se llama Lystrosaurus. Por alguna razón, tenía atributos que le permitieron cruzar esta frontera relativamente ileso. Así que sabemos, mirando el esqueleto, que probablemente hurgó en la basura. Tenía un pecho de barril en términos de capacidad de aire también. Sabemos que el aire era probablemente bastante delgado. Era básicamente la vida bajo un cielo verde, muy diferente de hoy debido al gas sulfuro de hidrógeno. Muy pocos otros organismos persistieron a través de este límite. Y, por supuesto, se trataba de tetrápodos muy importantes porque evolucionaron hasta convertirse en mamíferos, incluidos nosotros. En términos de recuperación, estimamos que los ecosistemas tardaron unos 100 millones de años en recuperarse después de esa extinción masiva. Y no mucho después, supongo que unas decenas de millones de años más tarde, se produjo la extinción del Triásico. Es posiblemente una de las más misteriosas porque creo que hay menos causas que hayan sido identificadas para ella, pero podría ser de nuevo grandes erupciones volcánicas que causaron grandes cambios climáticos que ocurrieron masivamente. El vulcanismo puede tener impactos sorprendentes sobre el clima y el medio ambiente de varias maneras diferentes. En primer lugar, si se produce una gran erupción volcánica, se añade a la atmósfera una gran cantidad de suciedad, polvo y sustancias químicas. Una parte de ellos son óxidos de sulfuro o incluso sulfuros de hidrógeno, y estos pueden, en primer lugar, formar aerosoles de sulfuro. Estas son partículas muy pequeñas que llegan a la alta atmósfera y pueden permanecer allí durante mucho tiempo. Y al hacerlo, protegerán la atmósfera. Es como una manta. Así que la radiación solar entrante en realidad no llega a través de cuando se enfría durante unos días, mes, tal vez incluso años, si se trata de una gran erupción, y se vuelve más oscuro. Si se trata de una erupción muy grande, podría incluso llegar a ser tan oscuro
que la fotosíntesis se Bueno, convierte mucha en un gente problema. piensa que el Triásico fue más o menos un ambiente estresado, en gran parte debido a que los niveles de oxígeno en la atmósfera se mantuvieron muy bajos. Así que los niveles de oxígeno en el Carbonífero al Pérmico es la gran edad de hielo había subido a 32%, que es enorme, como en comparación con 21% en la actualidad. Y en gran parte debido al gran crecimiento de los bosques terrestres que habían evolucionado y permitió que todo tipo de cosas evolucionaran. Insectos gigantes. Hacia finales del Pérmico, incluso antes de la última extinción, los niveles de oxígeno realmente comenzaron a caer. Y los indicios apuntan a que a principios del Triásico los niveles de oxígeno se mantenían cerca del 10 o 12%, que es la mitad de lo que tenemos hoy. Es realmente muy bajo. Y parece que no volvieron a acercarse a los niveles modernos hasta el Jurásico, después de la extinción masiva al final del Triásico. Pero lo interesante de esto es que probablemente alentó a algunos grupos a desarrollar una respiración realmente eficiente. Así que si piensas en las aves de hoy, tienen respiración circular. Realmente no tienen que inhalar y exhalar tanto como tienen un montón de bolsas de aire para realmente sacar el oxígeno. Y eso podría ser un legado de los primeros antepasados de los dinosaurios que evolucionaron en el Triásico para hacer frente a estos bajos niveles de oxígeno. Así que ese ambiente estresado tuvo algunas consecuencias no deseadas más tarde, por lo que vemos tal éxito en las aves de hoy, capaces de volar, que es una alta demanda de oxígeno. Después de eso, tenemos la gran edad de oro de los dinosaurios que duró mucho tiempo hasta que fue llevada al final por la más famosa, popularmente famosa extinción, la extinción de los dinosaurios al final del Cretácico. De hecho, ahora podemos datarla en torno al 66,3 millones de años. Famosamente, hubo un gran impacto de asteroide, probablemente el mayor impacto de asteroide en los últimos 500 millones de años. Son de tal vez un trillón de toneladas de roca lanzándose a través del espacio. Y cuando llegó a la Tierra, atravesó la atmósfera en una fracción de segundo. Creó un agujero que probablemente tenía unos 30 kilómetros de profundidad, y sabemos que entre 180 y 200 kilómetros de ancho. Solo eso ya es bastante malo. Pero también había indicios de que había una gran cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por estas grandes erupciones volcánicas, erupciones en todo el continente en la India, que causaron picos de efecto invernadero. Y podemos ver que en las poblaciones de animales que ya estaban bastante estresados antes de cualquier que el organismo asteroide incluso cerca de él golpeara, habría sido básicamente incinerado por la bola de fuego. Así que esto de nuevo tuvo este efecto donde afectó a la base de la cadena alimenticia, porque había una nube de polvo que envolvía la Tierra. Así que afectó a las plantas en la base de la cadena alimenticia. Y de nuevo tuvimos este efecto de propagación a través de todo el camino hasta los depredadores. Así que el ápice. asteroide podría haber sido la última mala noticia para toda la vida. Y provocó la extinción de los dinosaurios no aviares, pero muchos otros grupos también desaparecieron al mismo tiempo. Así que en nuestra historia de la extinción es muy importante diferenciar entre la extinción de fondo y la extinción masiva. Así que cuando nos fijamos en las tasas de extinción de fondo, podemos comparar lo moderno con el registro fósil. Así que realmente podemos profundizar en el pasado geológico mirando a los organismos. Y lo que vemos que es realmente importante es que, por ejemplo, si nos fijamos en los fósiles de mamíferos, probablemente una especie de mamífero por cada 1000 años se extinguió. Eso es una extinción de fondo. Si nos fijamos en la actualidad, estimamos que en relación con las tasas de extinción de fondo, la tasa de extinción actual es del orden de unas 1000 veces lo que es si nos fijamos en el registro fósil.
Desde el punto de vista de la geología y de la observación del tiempo profundo, se ha demostrado que existe una relación clara y sólida entre los niveles de carbono, especialmente los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, y el clima. Ahora bien, no siempre es el dióxido de carbono el que causa el cambio climático para empezar, pero sí es lo primero que el cambio en el dióxido de carbono hacia arriba o hacia abajo está muy estrechamente asociado con el cambio climático masivo. Así que a veces el dióxido de carbono cambia antes de tiempo, así que cosas como el vulcanismo masivo puede causar calentamiento, en algunos casos como la extinción del Ordovícico, la construcción de grandes montañas. Esa meteorización en realidad extrae dióxido de carbono de la atmósfera y eso hace que el dióxido de carbono caiga en picado, que es lo que probablemente ocurrió allí, causando una edad de hielo. En otras ocasiones pueden ser otras causas, como la órbita de la Tierra puede cambiar su forma. Regularmente lo hace de una manera predecible, y entonces esos cambios de la radiación solar causan un cambio hacia más cálido o más frío, pero entonces eso inicia una retroalimentación con el dióxido de carbono. Cuanto más se calienta, más aumenta el dióxido de carbono, lo que provoca un mayor calentamiento y a su vez más dióxido de carbono. Así que el dióxido de carbono inicia el calentamiento o el enfriamiento o exacerba el cambio, y cuanto más rápido cambie, más rápido cambiará el clima. Y el rápido cambio climático a menudo conduce a que las especies no sean capaces de adaptarse lo suficientemente rápido. Y si los entornos cambian demasiado rápido para las especies especializadas, mueren. Y si eso va más allá de lo que llamamos las tasas de extinción de fondo, empezamos a ver una especie de claros marcadores de extinciones masivas, y existe la idea de que en este momento el cambio está superando la velocidad a la que las especies pueden adaptarse. Y no es como con todas las otras extinciones masivas, es probablemente más una tormenta perfecta de condiciones, no solo uno como el cambio climático o un asteroide, sino una serie de cosas que tenemos, no solo el cambio climático inducido por los seres humanos en este momento, pero tenemos la deforestación o la expansión urbana o la fragmentación del hábitat, cosas por el estilo, que están impidiendo que las especies se adapten a un ritmo lo suficientemente rápido. Así que es preocupante ver hacia dónde nos dirigimos, sabiendo lo que ha ocurrido en el pasado. Es muy importante que comprendamos realmente estas especies y el efecto que estamos teniendo con toda esta deforestación y otras cosas que están sucediendo en todo el planeta, que también está afectando al clima. Porque otro factor que también afecta a las especies es, de hecho, que algunos grupos de organismos están muy controlados por la temperatura. Incluso el más mínimo aumento de la temperatura puede afectar a su distribución y hacer que sus poblaciones disminuyan con el tiempo. Así que hay varios factores importantes. Y estos factores que controlan las especies a lo largo del tiempo están relacionados con el suministro de energía del ecosistema. También están relacionados con los fenómenos climáticos. Así que varios aspectos del clima, que son muy diversos cuando hablamos de ellos, en realidad podría significar acerca de dónde viven, para vivir en el fondo del mar en términos de batimetría. También hay limitaciones de profundidad. La subida y bajada del nivel del mar también les afecta, así que hay un gran número de parámetros que afectan a una especie a través del tiempo y el espacio, que son importantes a tener en cuenta, y con tantas especies extinguiéndose, sabemos que hay un problema masivo en el medio ambiente. Sí, los ecosistemas, en particular las selvas tropicales de Sudamérica y el Amazonas, o de toda Indonesia, se han visto gravemente afectados, no solo por los cambios en el dióxido de carbono, sino inicialmente por la tala. Ahí también tenemos nuestras propias selvas tropicales muy especiales que son extremadamente diversas en el norte de Queensland, y también una flora lamata, fynbos tanto en África como en el suroeste de Australia Occidental. Se trata de biomas muy diversos que ya están sufriendo importantes extinciones como consecuencia de la contaminación, tanto de la tala como de los cambios en los niveles de dióxido de carbono que hemos visto, que han sido significativamente mayores en los últimos 50 años.
Uno de los grupos que siempre se plantea como, bueno, ¿cómo sobrevivieron? Pero los otros no. Son cosas como cocodrilos y caimanes. Han existido por más tiempo que los dinosaurios y todavía están por aquí. Y la reciente congelación masiva en Florida fue interesante. Trajo algunas imágenes interesantes de cocodrilos o caimanes allí, básicamente asomando sus hocicos a través del hielo y congelándose y entrando en un estado de hibernación. Y si se piensa en este caso, la extinción masiva al final de la era de los dinosaurios, el Cretácico, donde hubo probablemente casi un invierno nuclear por el impacto, que era probablemente una manera perfecta para ellos para sobrevivir a eso, donde no había comida alrededor durante muchos años. Así que ellos, mientras que algunas especies más activas, como las primeras aves de sangre caliente, muchos de los dinosaurios que necesitaban mucha comida, los grandes, no pudieron resistir durante todos esos años. Si le prestamos atención, otro evento proporciona una lección sobre la absorción de dióxido de carbono en los océanos, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que es un trabalenguas, normalmente lo llamamos PET-M, fue un acontecimiento de calentamiento muy abrupto y breve que ocurrió hace unos 55 millones de años. Las temperaturas atmosféricas aumentaron entre 5 y 8 grados, y lo que es interesante es que en realidad es una de las mayores extinciones masivas en el océano profundo. Y eso es inusual porque normalmente las condiciones de vida en el océano profundo son bastante constantes y es mucho más raro ver grandes extinciones masivas allí. Así que lo que sabemos es que este evento fue causado por una liberación masiva de carbono a la atmósfera. Todavía hay cierta controversia sobre la procedencia de este carbono. Podría haber sido un aumento del vulcanismo, podría haber sido de hidratos de metano. Pero ciertamente esta liberación ocurrió rápidamente en una escala de tiempo geológica. Y ahora pensamos que esta liberación se produjo a un ritmo mucho más lento de lo que vemos hoy en día. Por lo menos 10 veces, si no 100 veces más lento. Y eso tiene implicaciones interesantes porque si se añade CO2 a la atmósfera, el CO2 será absorbido por los océanos. Y cuando el océano absorbe este dióxido de carbono, en realidad los iones de carbonato se agotan en el océano. Y eso es una mala noticia para cualquier organismo que vive en el océano que construye conchas de calcita o argonita porque necesitan estos iones de carbonato para construir sus conchas. Las tasas de calcificación, la forma en que los animales construyen sus caparazones con carbonato cálcico, han disminuido. Hay cosas que se están volviendo más delgadas en sus conchas, lo que los hace más susceptibles a otras tensiones, y eso es solo un problema adicional para ellos. Así que el cambio climático por sí mismo no es toda la historia. La acidificación es un gran problema, y también lo ha sido en extinciones pasadas. Se puede ver el efecto de la acidificación del océano en esas extinciones masivas en el pasado, donde las conchas se vuelven menos estables y cosas por el estilo. Y la expansión de las zonas muertas del océano es una gran historia en este momento también, donde se han multiplicado por 4 de lo que sabíamos hace unos 50 años. Así que esas zonas muertas, como he dicho, de otros eventos de extinción, son una gran parte de los factores de estrés en estos eventos de extinción masiva y sin duda están ocurriendo. Así que el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno fue este increíble periodo en la historia de la Tierra cuando la Tierra realmente se calentó alrededor de todo el globo, a temperaturas que no habíamos visto en mucho tiempo. Así que había cocodrilos viviendo en el Ártico, había bosques y todavía se conservan. Puedes quemar la madera de esos bosques a 80 grados de latitud norte, como si todo el planeta fuera un lugar diferente. Xi nos muestra que el cambio climático es parte de la historia de la Tierra, es una parte natural de la historia de la Tierra. La diferencia, sin embargo, es que incluso ese enorme cambio de temperatura, todo ese cambio en el sistema climático de la Tierra, se produjo de forma natural durante un periodo relativamente largo de tiempo, millones de años. La diferencia con la actualidad es que ese cambio es del orden de decenas de años. Está ocurriendo tan rápido que los sistemas naturales están fuera de control.
Y eso es un verdadero reto, no solo para nosotros, sino para la mayoría de los seres vivos del planeta. Creo que es indiscutible que la actividad humana, de una forma u otra, incluso sin el cambio climático, está causando la extinción de cosas. Y eso se ha documentado para muchas cosas en los últimos 200 años. Grandes grupos de mamíferos que solían ser masivamente abundantes han desaparecido. Así que es muy difícil saber cuánto se está extinguiendo realmente, porque se necesitaría la mitad de la población mundial para hacer estudios ecológicos casi todos los años, solo para vigilar cómo están las cosas. Obviamente no se dispone de esos recursos. Para un paleontólogo es más fácil, porque ya se han hecho todos los experimentos. Puedes mirar el registro fósil tan imperfecto como es. Las cosas que están sucediendo ahora son difíciles de decir definitivamente. Pero yo diría que en los océanos especialmente, cosas como la acidificación de los océanos, donde el aumento de los niveles de dióxido de carbono en las aguas oceánicas, donde la mayor parte del dióxido de carbono va en este momento, ese poco de acidificación, que no es tan poco, se ha ido por 2 puntos decimales, que es alrededor de un aumento de más del 30% en la acidez realmente, porque es una escala logarítmica. Creo que el registro fósil nos habla de eventos que han ocurrido en el pasado donde el dióxido de carbono se ha escapado, en términos de cantidad en la atmósfera. También hemos visto, a menudo coincidiendo con eso, esos gases tóxicos y la liberación de metano. Y todos estos acontecimientos han tenido consecuencias nefastas para los ecosistemas en la Tierra y también en el océano. En términos de aumento del nivel del mar, todo el volumen de hielo. De acuerdo, mucho hielo se está derritiendo actualmente con los glaciares en el norte y también en los hemisferios sur, así que grandes cambios están ocurriendo en el medio ambiente, pero están sucediendo muy rápidamente, y ese es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el ser humano hoy en día. Bueno, si no se controla, sabemos con certeza que las temperaturas seguirán subiendo, el CO2 seguirá aumentando, la acidificación continuará y será mucho más grave. Creo que ya vemos los impactos en este momento. Muchos ecosistemas tienen dificultades para adaptarse a estos cambios. Y cuando cambien las temperaturas, los animales o las plantas podrán migrar a latitudes más altas, pero quizá no lo suficientemente rápido. Tal vez haya que establecer estructuras ecosistémicas completamente nuevas. La acidificación de los océanos es si los océanos se vuelven demasiado ácidos para sostener cierta vida. Otros ganadores, otros taxones de desastre, como los llamamos, sin duda sobrevivirán, pero será un mundo muy diferente. Así que el aumento del nivel del mar se debe a 2 mecanismos físicos diferentes. Uno es, por supuesto, el deshielo de los casquetes polares. Y vemos que esto está sucediendo ahora mismo. Groenlandia se está derritiendo. La Antártida está empezando a derretirse más de lo que pensábamos inicialmente. Así que ciertamente hay algunos puntos de inflexión allí, porque una vez que una capa de hielo comienza a derretirse, continuará derritiéndose debido a otro conjunto de retroalimentación. Así que cuando una capa de hielo comienza a derretirse, se vuelve menos alta. Cuanto más baja, más se calienta. ¿Sabes? Cuando subes una montaña, cuanto más alto, más frío. Así que solo debido a este cambio en la altura, comenzará a derretirse más rápido. Además, la superficie se volverá quizás un poco más oscura porque no hay mucha más acumulación de nieve. Habrá más polvo y otras cosas que van a la superficie. Y especialmente en las regiones donde empieza a derretirse completamente, lo que antes era blanco será reemplazado por roca o por lo que haya debajo. Estos colores son mucho más oscuros, absorberán más radiación solar entrante y se calentarán. Así que hay varias retroalimentaciones positivas que se ponen en marcha una vez que una capa de hielo comienza a derretirse. Si empezamos a calentar nuestros océanos, el agua del océano se expandirá. Y debido a esta expansión, experimentaremos un aumento del nivel del mar. Escucha, la gente ha estado haciendo modelos durante los últimos 20 años sobre, ya sabes, los cambios en el medio ambiente que están en curso en este momento. Y cada vez que producen un modelo, tienen que revisarlo porque el sistema natural va más rápido de lo que modelaron. Así que el hielo del Ártico, por ejemplo, se ha reducido a 1/3 de su tamaño. Eso era hace solo 20 años. Así que estos sistemas están cambiando increíblemente rápido. El peligro es que tenemos este enorme sistema llamado océano, que absorbe una gran cantidad de energía porque es muy grande.
pero una vez que alcanza ese punto de inflexión y empezamos a derretir el hielo y las temperaturas comienzan a subir más rápido de lo que son ahora, que sabemos que va a suceder. Todos los modelos muestran que entonces estamos en territorio desconocido y es muy difícil adaptarse a esos cambios. En el caso de los humanos, creo que ahora mismo somos muy vulnerables. Hay muchos humanos en esta tierra y todos dependemos de unos pocos cinturones, de unas pocas regiones que producen la mayor parte de nuestros alimentos. Dependemos del agua. Con el cambio climático, los patrones de precipitación cambiarán. La temperatura, por supuesto, cambiará. ¿Seguirán funcionando las estructuras que hemos construido en los últimos 20 años? ¿Serán capaces de mantenernos a todos? Creo que eso es muy cuestionable. Además, por supuesto, veremos subir el nivel del mar. Todas estas cosas también ocurrirán si dejamos de emitir ahora mismo. Pero quizás sea más fácil afrontar las consecuencias cuanto antes dejemos de hacerlo. Puede que en algún momento muy pronto sea demasiado tarde. Creo que como seres humanos hemos sido capaces de hacer algunas cosas increíbles con nuestras propias necesidades, como los cultivos que hemos sido capaces de modificar genéticamente para tratar de aumentar la cantidad de recursos alimentarios que tenemos para tratar de abastecer estos enormes aumentos en la población humana. Pero creo que la pregunta es, ¿podemos seguir el ritmo del aumento de dióxido de carbono en la atmósfera y los cambios en nuestro clima? Así que estamos viendo extremos climáticos mucho mayores y extremos mucho mayores de eventos muy calurosos y secos, particularmente aquí en Australia. Así que la cuestión es si seremos capaces de seguir el ritmo de esos cambios, incluso con tecnologías como la modificación genética. Así que el antropoceno es ahora una palabra muy utilizada. Aún no se ha definido formalmente. Hay gente que está trabajando en ello. De hecho, hay personas aquí en nuestro edificio y en nuestra escuela que están trabajando en ello. Acaban de publicar un artículo sobre un marcador real del inicio de una nueva era geológica, el primer pico de una bomba nuclear registrado en los anillos de los árboles, por ejemplo. Pero sí, creo que hay muchos argumentos que sugieren que estamos entrando en una nueva era geológica. Así que hay dos cosas que pensar aquí. Una es, ¿estamos entrando en un nuevo estado climático? Y creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo. Definitivamente sí. Pero en términos de geología, tienes que pensar en lo que se conserva en el registro de rocas, el registro geológico. Y absolutamente allí también estamos en un nuevo... En realidad hay una nueva roca que se está formando ahora que se compone de plástico solidificado y que no se romperá con el tiempo. Pero ese es un nuevo tipo de roca que se ha encontrado en las costas de Hawái y varios otros lugares. Y hay nuevos elementos químicos debido a estas explosiones nucleares preservadas en el registro sedimentario del mar. Así que geológicamente, sí. Y debido al aumento de la cantidad de lluvia, la cantidad de temperatura, la tasa de erosión es más rápida de lo que hemos tenido antes. Así que hay secuencias más gruesas de sedimentos en las profundidades del mar que se están acumulando. Es un cambio reconocible que podemos ver en el registro geológico. Así que, aparte de las sutilezas pedantes de decir geología, hay cambios físicos registrados por la Tierra. En este tipo de registro rocoso, que sugieren que estamos en un periodo completamente nuevo. Los cambios en nuestro océano, como la liberación de toxinas y plásticos, también pueden tener consecuencias nefastas para la diversidad que vemos hoy en los ecosistemas. De nuevo, no soy biólogo, pero en mi opinión sí, creo que estamos en un periodo de extinciones masivas. No es la tasa normal de extinción de fondo. El hecho de que cada uno de nosotros ha visto muchas especies que se extinguen durante nuestras vidas, que realmente no debería ser el caso. Así que sí, yo diría que sí. ¿Estamos entrando en la sexta gran extinción? Muchos dirían que ya estamos en él. No hemos entrado, no estamos entrando, estamos dentro.
Si nos fijamos en la cantidad de especies que se han extinguido desde realmente el dodo y la paloma pasajera en los estados a partir de finales de 1800, desde entonces la tasa de extinción de especies es también una de estas curvas exponenciales. Creo que las pruebas apuntan a una sexta extinción masiva. Si fuéramos capaces de viajar en el tiempo hacia el futuro y mirar hacia atrás en las pruebas fósiles de hoy, veríamos los últimos 10.0 años de una manera muy corto espacio de tiempo, así que veríamos que la megafauna, que eran como los tigres, dientes de sable y los bisontes gigantes a través de América o en Australia, veríamos que la megafauna como nuestros leones marsupiales y canguros gigantes y wombats gigantes, todos se extinguieron en un espacio muy corto de tiempo, así como el aumento que vemos en la extinción de especies en la actualidad. Así que creo que ya hemos entrado en esta sexta extinción masiva en el Antropoceno. Y ya sabes, el peligro es que hay tantas especies que son únicamente preparadas para propósitos muy específicos. Cuando ese propósito cambia, digamos el tamaño de una flor, el crecimiento de un horizonte, de una cadena montañosa, donde viven, ya sabes, hay aves que solo viven dentro de 400 pies de una montaña en particular. Están siendo forzados a subir la montaña y eventualmente van a tener que ir al cielo. Sus hábitats están desapareciendo mientras hablamos porque están muy bien sintonizados para la vida. Así que a medida que los hábitats cambian, ya sea para bien o para mal, ya sabes, el cambio climático trae más crecimiento en algunas zonas, menos crecimiento, más seco en otros, pero ese cambio significa que las especies se extinguirán. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los humanos hoy en día es la pérdida de especies, y esto está ocurriendo a través de la deforestación, las construcciones. Esto ocurre en todo el planeta, y lo que está sucediendo es que las áreas de distribución de las especies se están contrayendo, diseccionando, y no pueden moverse de un lugar a otro. Esto afectará también al acervo genético y a la diversidad genética, ya que existe un número mínimo de individuos en una población para mantener esa especie a lo largo del tiempo y también en el espacio. Ahora, bajo los procesos geológicos naturales de la Tierra, la naturaleza se adaptaría y surgirían nuevas especies para llenar esos vacíos. Pero debido a que el cambio es tan rápido ahora, la naturaleza no puede adaptarse a esa velocidad. Y ese es el peligro. Nos quedan muy pocas especies exitosas que puedan adaptarse al cambio, y nosotros somos una de ellas. Podemos adaptarnos, vivimos en todas partes del planeta. Así que para nosotros todo está bien, no está bien, pero podemos adaptarnos a ese cambio. Pero hay tantas especies que no pueden y están desapareciendo ahora. Pero mi preocupación personal, por encima de todo, es un cambio en la química del océano y también el cambio en la disponibilidad de agua y lo que va a pasar con nuestros ecosistemas. Porque nuestros ecosistemas ya están sometidos a estrés debido al cambio climático. Pero además de eso, añadimos el estrés de la sobrepesca, la caza excesiva, la fragmentación del hábitat, la pérdida de hábitat. Creo que estos ecosistemas no pueden aguantar más. En cierto modo, formamos parte de un ecosistema. Necesitamos un ecosistema para vivir. Necesitamos comer, necesitamos beber. Una de las cosas acerca de la geología es acerca de las rocas, acerca de los procesos que, ya sabes, se conservan en el registro rocoso, es que comprimen el tiempo. Así que, ya sabes, donde los dinosaurios se extinguieron, eso fue probablemente más de 1 millón de años, pero podemos verlo como una capa de ese grosor. Así que, si piensas en todo el cambio que está sucediendo ahora, todo el plástico y la contaminación que está entrando en el medio ambiente, a medida que entra en las profundidades del mar y se entierra y entierra y entierra, se comprime en estas capas muy delgadas. Así que habrá un enorme pico geoquímico de todos estos componentes manufacturados que se conservarán bajo un horizonte muy delgado. Así que dentro de millones de años, si yo fuera capaz de viajar hacia el futuro y luego volver y mirar y decir, ¿qué ha pasado aquí? Porque está tan comprimido, tanto cambio está ocurriendo en ese intervalo específico. Esta es una catástrofe masiva que se registraría en todo el mundo. Así que tienes estos efectos fuera de control. Y así los efectos de fuga, y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Así que más de la mitad o incluso 3/4 partes de la población mundial vive en zonas bajas en deltas de ríos fértiles en la costa de los océanos. Todas las grandes ciudades del mundo están donde hay una bonita vista sobre el océano, ¿verdad? Así que ahora si el océano sube 120 metros, OMG,
los deltas fértiles donde se cultiva todo el arroz, donde se cultiva todo el grano, todas estas cosas, desaparecen. Y así como esos océanos se inundan, y algunas personas han sugerido que esto puede suceder en el orden de 100 años, más de la mitad de nuestra fuente de alimentos se ha ido. Las poblaciones de peces se están agotando en todo el mundo. Y esas son las reservas primarias de alimentos. El alimento primario es la clave. Si no tenemos las reservas primarias de alimentos y agua dulce, lo básico para vivir, no se trata de si tienes un teléfono móvil o un ordenador, se trata de si tienes comida y agua. Y si no tenemos comida y agua, nuestra población se desplomará totalmente. Pero menos presión humana. Permite que la naturaleza se expanda. Hay un bonito ejemplo en Chernobyl donde ocurrió el desastre nuclear en Rusia. Los bosques, toda la ciudad fue abandonada y los bosques han vuelto. Los lobos han vuelto por primera vez en generaciones. Hay una población viable de alces. Hay todo un ecosistema y una cadena que se ha establecido, así que sabemos que la naturaleza puede volver. Es dejarle el espacio y el tiempo para ser el mismo. Creo que el mundo que conocemos hoy no existirá necesariamente por mucho más tiempo si seguimos aumentando nuestro dióxido de carbono. Pero creo que es más de los seres humanos que tenemos que preocuparnos. Somos los que evolucionamos en estos tiempos mucho más fríos, mucho menos dióxido de carbono en la atmósfera, y es si podemos ayudar a las especies que necesitamos y mantener nuestra diversidad en la Tierra en el futuro y hacer que nuestra propia especie sobreviva. Así que sí, tenemos dióxido de carbono en aumento. Estamos cambiando. Tenemos que mitigar cómo construimos, dónde construimos. Estamos planificando el futuro, construyendo en terrenos más altos, transportando agua, utilizando la energía de las olas. Todo este tipo de ideas sobre la adaptación a lo nuevo. Si luego tiras algo en la parte superior de esa adaptación, para muchos, incluyendo nuestra especie, podría ser demasiado. La explosión de Yellowstone sería un desastre cataclísmico. Se sabe que Yellowstone ha cubierto 1/3 de Estados Unidos de cenizas y gases mortíferos, por no hablar de todos los efectos de las nubes y los cambios globales de temperatura.